Hola, bienvenidos a Líder Sport Pro, su podcast deportivo en esta nueva emisión. Este episodio que va a estar bien entretenido. Vamos a tener una entrevista bien importante con un invitado especial. Como siempre, Sergio Ferrer y Carlos Hernández los estarán acompañando acá. Sergio, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Muy bien, la verdad que siempre es un placer volver aquí al estudio. Hoy tenemos un invitado que tenemos un timing perfecto, diríamos, ¿no? Ajá, correcto. Tenemos hoy de invitado a William Ponce. Para los que no lo conozcan, es un referente número uno del béisbol acá en El Salvador, en todas sus facetas, diría yo, como jugador, como técnico, como formador de nuevas generaciones. Así que orgulloso acá, William, de tenerte por estos lados. Muchas gracias por la oportunidad. Estamos aquí abiertos para contar un poco más de la historia de la forma en la cual nosotros hemos venido trabajando durante el tiempo, desde jugador, la transición a entrenador y buscando siempre querer ayudar a los jóvenes en este país y en cualquier otro país. Bueno, bienvenido, William. Y primero de todo, siempre en el podcast empezamos con dos preguntas para ver, ¿no? Vamos a testear. Claro. La relación con el béisbol, obviamente, creo que es muy fuerte. Entonces ahí pasaremos a un segundo plano porque vamos a entrar en un momentito. Pero, ¿qué relación tienes con el fútbol en este caso? El fútbol es uno de los deportes preferidos también conmigo. Fue una parte en mi vida muy importante. Lo adquirí en una edad en la cual uno estaba en desarrollo, a la edad de 12, 13, 14 años, donde uno se da cuenta que el hacer el deporte, no importa el que sea, tienes que hacerlo bien y tratar la manera de aprender bastante. Yo sé que el deporte te abre muchas puertas y eso es lo que ha hecho en mi vida. Y el fútbol, a mí es mi pasión. A mí me gusta seguir todas las ligas. E incluso sigo la liga desde acá de El Salvador y tuve la oportunidad de portar la camisa de uno de los equipos de acá del país y es algo que me ha quedado para la historia y me gusta transmitir todo lo que he aprendido de eso. Qué bueno. Digamos que tenemos el invitado perfecto, ¿no? Pues sí, correcto. Conexión con ahí béisbol. Le da de todo, pues, a béisbol y fútbol. Experiencia en fútbol, así que, y bueno, ya que estamos dentro del fútbol, antes de pasar al béisbol, que vamos a estar ahí bien metidos hoy en el capítulo, Barça-Madrid. Venimos de clásico. Por suerte yo soy de los que está feliz. Ah, pues sí, yo también. Después de quitarnos el miedo en Champions y con el clásico. Y William, Barça-Madrid. Barça, desde 1992, recordando a Romario, ese Barcelona que me llenó tanto. Yo era un niño, tenía 7 años, 8 años por ahí, y siempre los colores del Barcelona me llamaron mucho la atención. Ver jugadores ahí grandes como Johan, Risto Stoichkov, no recuerdo si Georgi Hagi tuvo una pasada por ahí. Sí, Koeman. Sí, Koeman de ese año de la Champions. Couto, Nadal. Yo recuerdo todo ese Barcelona que me llenó mucho y desde ese tiempo yo sigo siempre el Barcelona. Qué bueno. Bien, excelente. Bueno, Sergio, ¿te parece? Mientras hablamos de béisbol, vamos a tocar la actualidad, ¿no? Del mundo deportivo. Sí, porque ya comentamos en los anteriores episodios que tenemos la parte de Fórmula 1, ahora viene pendiente el Gran Premio de Las Vegas, pero ya con un mundial bastante definido con lo que pasó en Brasil. Claro. Entonces veremos si Verstappen, digamos, se asegura ya, digamos, la guindilla del mundial ganando en Las Vegas, porque ahí ya se cierra mucho y quedarían solo, si no me equivoco, 3-4 carreras. Así es. Bueno, y por ahí viene en el mundo del béisbol el Premier 12, que es como el mundial organizado por la Federación Internacional de Béisbol, pero no puedo dejar la oportunidad. Pese que ya pasó en los Dodgers campeones, tenemos acá a un beisbolista. ¿Qué te pareció ese título de los Dodgers? Bueno, es bastante importante. Déjame decirte que yo tuve la oportunidad de jugar profesional para los Padres de San Diego, pero como somos de la misma división, siempre hay una espinita, un roce, el cual te dice, no, anti-Dodgers. No, pero orgulloso de que un equipo de Liga Nacional en una ciudad donde existe muchos salvadoreños. Yo siempre, cuando estuve en el béisbol profesional, decía que quería ser parte de los Dodgers, pero cuando me enfrentaba hacia ellos, yo trataba de hacer lo mejor por los Padres de San Diego, y creo que si hubiésemos estado en esa organización, a lo mejor hubiéramos llegado a las grandes ligas, porque un salvadoreño en Los Ángeles hubiera sido un Toro Valenzuela, que Dios lo tenga en gloria, que acaba de fallecer, como la Fernando Manía que se daba en Los Ángeles cuando él pichaba para los Dodgers. Yo creo que es un sueño que me gustaría ver, un salvadoreño jugando para los Dodgers de Los Ángeles.
Sí, sería sensacional. Y Willy, ¿qué te pareció esa serie mundial? Obviamente los Dodgers tuvieron como más profundidad, creo yo, tanto en el picheo abridor, que era su talón de Aquiles, al final terminó siendo su fortaleza, el bullpen, y bueno, que hablar del bateo, ¿no? Con Freeman, con Mookie Betts, ante unos Yankees que parecían por momentos favoritos y se cayeron totalmente. Bueno, mi punto de vista de la serie mundial es que los Dodgers eran un equipo consolidado. Si revisamos los últimos años, ellos siempre están en la pelea. El bateo fue bastante oportuno. Tú sabes que en el béisbol tú puedes ser el mejor, pero el que gana una serie mundial es el que está más en ritmo. Una combinación del picheo, defensa, bateo. Y para mí los Dodgers tuvieron ese clinch, ¿verdad? Yankees, todo el mundo dice los Yankees, pero hablando un poco de historia, ellos son grandes. Pero desde el 2009 ellos no han podido pegar su estampada final para ganar la Serie Mundial. Pero viene algo donde ahora tú puedes hacer una remembranza y decir, o sea, ¿cuántos jugadores franquicia tienen los Yankees ahora, hoy por hoy? Correcto. Entonces ellos se dan como un ejemplo del Real Madrid, que estábamos hablando de que ellos traen jugadores superestrellas de otros lados, pues no tienen identidad real del equipo. En cambio, Dodgers yo creo que conserva un poquito más sobre eso. Así es. Hay muchos equipos en Grandes Ligas que te hacen al jugador, pero para venderlo. Claro. Hay muchos equipos en Grandes Ligas que hacen el jugador para mantenerlo. Yo creo que en el mundo del deporte eso es lo que hace un poco la diferencia. Y yo creo que sí, esta Serie Mundial, los Dodgers calladitos, tal vez no salían como favoritos, pero son los que tienen un poquito más de equilibrio en esta área, en esta parte. Justo ahí que lo comentas, para alguien, al final yo en mi parte estoy un poquito más desconocido con el béisbol, pero sí que justo lo has dicho y hay otras referencias también de clubes que sepas que son más formadores y otros de venta, aparte de Dodgers y Yankees. Sí, o sea, por cierto, Padres de San Diego, donde la organización en la cual yo jugué, forma mucho pelotero para vender. Claro. Marineros de Seattle, que son los que estaban más cerca de nosotros, Piratas de Pittsburgh. Ya Piratas no sonó porque dejó de ser una franquicia que ponía peloteros para ganar. Reyendo a la historia, ¿verdad? Roberto Clemente, o sea, alguien referente para todos los latinos. Claro. Él fue el embajador realmente de latino. Contaba una historia corta por ahí que Roberto Clemente se quedaba de último para comer. Mientras no le daban la comida al latino, él no comía. Porque muchas veces en aquel tiempo del racismo, sí, todavía el latino no lo querían y él salía como representando al latino para que pudiera agarrar su comida y todo eso. Esas anécdotas son las que a uno lo hace querer ayudar a su gente siempre. Totalmente. Excelente. Bueno, pues pasamos ya al punto principal del podcast de hoy, que es esa transición de entrenador, de jugador a entrenador, digamos. Y yo creo que con la experiencia que has tenido, ya no solo como jugador y como entrenador, que hemos hablado antes fuera de cámaras de muchas posiciones entre medias, y analizaremos un poquito esa trayectoria, ¿no? Entonces empezaremos tus vivencias en el mundo de, como has dicho, en el fútbol y luego ya en el béisbol, donde ya te desarrollas toda tu carrera, y tocaremos temas importantes de esa transición y también qué pasa por la cabeza de uno cuando todavía está jugando y para dar ese paso, ¿no? Y justo para entrenador también. Claro. Sí. Willy, yo creo que sería importante, ¿no? Que nos dieras como un resumen, ¿no? De cómo tu llegada al béisbol, cómo fuiste surgiendo hasta que llegaste a firmar, ¿no? Bueno, sí, yo inicié a los 4 años de edad. Yo nací en la colonia Sacamil, donde tenemos un mini estadio. Yo nací en... ¿Cómo es la frase? Cuna de... La cuna de los peloteros. Ajá, Sacamil. Entonces, empecé en 1988. Yo nací en 1984 y yo crecí en el edificio que está a la par del mini estadio. Mirábamos béisbol todo el tiempo y empecé a jugar. Luego fui creciendo. La primera selección nacional que hice fue a la edad de 7 años. Wow. Y estaba en una categoría de 9, 10 años, pero yo con los 7 años empecé a sobresalir un poco porque me gustaba. Yo he sido un amante al deporte del béisbol, soñaba con él. Antes de los juegos, un día antes, yo dormía ya con el uniforme. O sea, el juego era a las 8 de la mañana, a las 5 ya estaba despierto con ganas de jugar. Y fueron pasando el tiempo, fuimos saliendo en selecciones, participamos en premundiales en Estados Unidos, en Venezuela, México, Colombia, en muchos países desde temprana edad.
llegó el momento de que recuerdo que mi papá me dijo, me gustaría verte jugar fútbol, pero yo no había hecho fútbol más que solo con los amigos ahí en la calle, y lo tomé porque mi papá tuvo la oportunidad de jugar para la sub-17 del país, ¿verdad? Representar al país, jugó con La Constancia, creo que se llamaba, antes de que Alianza saliera como un nombre. Y él, su carrera fue fútbol, o sea, le gustaba mucho el fútbol. Jugaba, en aquel tiempo recuerdo que le decían back central, el último, ¿verdad? El que... Sí, al final era el que limpiaba la zona. La línea defensiva. Entonces, le tomé eso y a la edad de 13 años paré mi carrera en el béisbol. Empecé a entrenar fútbol en una escuela de fútbol de la Sacamil, que era federado. Empecé como cualquier otro, sin sentido, sin técnica, pero como practicábamos a diario, fuimos mejorando, fui entendiendo un poco el fútbol, fui aprendiendo a levantar la vista, porque cuando uno empieza a jugar con la cabeza hacia abajo. Sí. Entonces, poco a poco llegó el momento de jugar un torneo federado, recuerdo. El equipo de nosotros fue bastante bueno. O sea, como dicen, equipo de barrio, pero con talento. Sí, que tiene esa capacidad de improvisar, de haber jugado en la calle y en el barrio. Que de ese grupo, 7 debutaron en primera división. Oh, wow. Ese grupo, puedo mencionar a Dago, me recuerdo, William, toda gente que jugó en primera división. Y llegó un momento donde entrenábamos ya casi sin luz y ya todos con un silbido, o sabíamos dónde estaba posicionado los jugadores, pasamos el balón, entrenábamos en un campo de tierra. Cuando salíamos a jugar un campo de césped, nos sentíamos como que estábamos en el mejor estadio del mundo, y el fútbol lo hacía más fácil. Luego recuerdo que un juego contra Vendaval de Apopa, en Juvenil B le llamaban esa categoría de 13, 14 años. Ganamos 32-0. Wow. Después de ese juego nos llamaron 8 para la sub-15 de El Salvador. La primera vez que llegamos a la FedeFut, recuerdo que estábamos jugando contra Coca-Cola, un juego de fuego, y todos nosotros llegamos como nuevecitos a un lugar con pena y eso. Y dicen, calienten ustedes más en el segundo tiempo. Estábamos perdiendo 2-0, recuerdo, y entramos como todos nos conocíamos, papá. Sí, al final le dimos vuelta al juego, ganamos 5-2. Eso es curioso porque ahora, justo lo comentamos en otros episodios, que es ahora los entrenadores tienen que meter estímulos para recrear eso que estás contando. Sí. O sea, ahora, por ejemplo, te estás en un entrenamiento con chicos y si les dices, no, sin pecheras, sin chalecos. Ah, pero ¿y con quién voy? Bueno, los conoces, son tus amigos. Sí, simplemente hay 4 que van contigo y hay 4 que van contra ti. Y eso es cosas que antes en la calle no... Pues era en plan, oye, o te acuerdas con quién vas o pierdes la pelota. Así es. Y luego te van a decir los compañeros también. Y ahora los chicos casi que les cuesta un poquito, sobre todo al principio. Pero es curioso porque hay que ir como recreando esas cosas que pasaban antes. Ahora, yo entiendo perfectamente, porque en esos tiempos no existía internet, no tenías PlayStation, computadoras, o sea... Era un momento donde uno era la calle, claro. eso. Sí. Y salías de tu práctica y querías seguir jugando. Entonces, seguimos practicando y todo. Pues, a no ser tan largo, llegamos, tuve la oportunidad de jugar en reserva y estuve ahí entrenando con Alianza. Y luego, una tarde recuerdo que yo iba pasando por el Ministadio y aquí habían traído a un director deportivo de Cuba. Él había sido director deportivo en Cuba por 25 años. Domingo Zavala, ya le está descansando. Y el señor que le andaba manejando a él, Don Chico, recuerdo él que también ya falleció, le comentó, mira, ese que va ahí, ese es el Tigre. Porque a mí me dicen ese sobrenombre de pequeño. Ese es el que te dicen que juega béisbol y que aquí. Muchacho, ven acá, me dijo el señor cubano. Y yo me acerqué, con respeto, mucho gusto. Enséñame tu mano, me dijo. Le hago así. Tú puedes pichar en Grandes Ligas. Llégate mañana al estadio. Yo, un joven. Y en la noche vengo, le comento a mi papá, mira, una selección va a ir para un premundial a Hermosillo, Sonora, a México, y quieren que regrese al béisbol. Y mi papá, yo recuerdo que solo me dijo, ya te vi. Ya lo que quería yo, ya lo vi. Ya era verte vestido de corto. Exacto, con la pelota y ya está, ¿no? Y ahora elige tú. Exacto. Me presenté el día siguiente al estadio de béisbol
Cuando yo me fui del béisbol, yo era de los más pequeños. Cuando regresé del fútbol, yo miraba a todos hacia abajo. Ya había crecido bastante. Y todo el mundo motivado que yo había regresado y empecé a querer agarrar ritmo. Y yo recuerdo que los primeros swings en blanco, los primeros rodados en el shortstop se me iban. Sí. Entonces yo tenía 2 meses exactos para prepararme y me preparé. Entonces... Hiciste el equipo. Hice el equipo. Me metieron segundo en el line-up como shortstop titular. Y en México, recuerdo en ese mundial estaba Cuba. Cuba en ese grupo anda como 5 que ya estuvieron en Grandes Ligas. Pero era 15-17 el torneo. Wow. Y Wilmer Villatoro, que fue el primer salvadoreño en firmar aquí de la Unión. Por cierto, somos compadres. Él le pichó a Venezuela. Con todo respeto a Carlito. Y le ponchó 14 el primer juego. Imagínate. Y ahí donde lo ven el scout de los Padres de San Diego. Y la siguiente salida repite con Curazao y le mete 17 ponches. Y bueno, Villatoro firmó. Ok. Entonces vine yo y preguntaron por mí. Pero yo todavía no estaba tan preparado porque había regresado al béisbol y eso. Y yo todavía no tenía edad para buscar contrato. Entonces el scout dijo que me iba a dar seguimiento y así fue. Los Padres de San Diego se interesaron en mí, me volvieron a hacer pruebas como shortstop y dijeron que tenían una cantidad que me ofrecieron. Ajá. Aquí me dijeron que no porque es muy poco. Entonces el scout les dio la opción de convertirme en lanzador, en pitcher. Sí. Entonces me empecé a preparar. Durante un año yo conseguí 10 millas. Bueno, Carlos sabe, el deporte es bien difícil conseguir 10 millas en un año. 10 millas más de velocidad. Porque cuando me hicieron la transición de salir del shortstop a pitcher, tiraba 80 millas. Claro, todo el gesto técnico cambio, sí. Tenía 16 años. A los 17 ya tiraba 90. Ya empezaba a sonar. Claro. Pues la casualidad es que vamos a los Juegos Centroamericanos del 2001 a la ciudad de Guatemala. Primer juego, no piché. Segundo tampoco, tercero nada. Mi sorpresa es que a los 17 años me delegan la responsabilidad y me dice, toma, tú vas a pichar hoy. Yo, vamos a pelear la medalla de bronce. ¿Contra quién? Contra Honduras. Wow. Y yo dije, wow. Y Honduras andaba un line-up donde habían 3 que habían jugado profesional y era un equipo duro. Y yo dije, bueno. Yo recuerdo que por la mente me empezaron a pasar muchas cosas. Y yo, bueno, ya estoy aquí. Para eso vine. Sí, no, de allá para adelante. Sí. Y me paré ahí en el montículo y empecé a lanzar. Y yo no creía, esa noche yo alcancé recta hasta de 93 millas por hora. Quizás es por la... Para la gente que no está tan familiarizada, y vosotros lo podríais seguro que dar un poquito de luz a esto, ¿cuál sería un poco a nivel de velocidad? Ya para ser grandes ligas, profesional. Lo que sucede es que la velocidad viene de acuerdo a la edad. Solo que hay unos muchachos que desarrollan un poco más temprano que otros. Pero a mi edad, a los 17 años, tirando 23 millas, ya era un plus. Ya era alguien que estaba por encima del rango que buscan en esa edad. Claro. Y me dan la pelota y de repente tirando, llegué a la octava entrada y no me había fijado que tenía no-hitter en la octava entrada. Cuando de repente me sacan, dejo el juego, me recuerdo ganando 3-0. Traemos a Levi Mancilla. Llenó las bases, nos hicieron 2. Sacamos 2 outs. El Salvador ganando 3-2. Y traímos a Aurelio Villalta. Un pitcher que había tirado en 1990 cuando El Salvador consiguió la última medalla de oro en Honduras. Después de la guerra. Él tenía 17 años en el 90. Ya el 2001 ya tenía un poquito más. Y recuerdo que él vino a hacer un lanzamiento contra el cuarto bate de Honduras con base llena y la bola iba en dirección hacia el jardín derecho y la bola le pega al corredor. Cuando la bola te pega a ti, sos out de regla y el juego terminó. La bola le dio, ganamos medalla de bronce y todo. Una alegría. Sí, muy bueno. El día siguiente recuerdo que Wilmer Villatoro ya estaba firmado con los Padres de San Diego. Me dijo, vamos a comer algo. Bajamos al lobby del hotel y venía el scout panameño Robert Rowling y me dijo, yo, buen trabajo ayer, aquí llevo papel y lápiz para pasar tu reporte. Ahí ya te tienen fichado. Ahí donde yo más o menos me emocioné, eso fue en diciembre. En enero 26 del 2002 empezó la Liga Nacional acá.
trajeron al scout, al gringo, a Bill Clark. Bill Clark ha sido un scout que tiene mucha gente que llegó a Grandes Ligas, alguien bien reconocido, no sé si está en vida. Y viene la casualidad que me pusieron a lanzar aquí. Tiré 2 entradas, 3 entradas. Y ¿Con qué equipo estabas ahí? Con la UTEC. Ah, ok. Con la UTEC. Ese año salimos campeones con la UTEC en el 2002. Y total que, pum, tiré y el scout dijo, lo firmó. Ya está hecho. Bajó el representante que teníamos en ese tiempo y dijo, ya, quítalo. El negocio. Sí, ya, que no se haga daño. Entonces solo esperaron, eso fue el 26 de enero, yo cumplo años 9 de febrero y el 12 de febrero del 2002 estaba poniendo mi firma. Una de las ventajas que Dios me dio de poder viajar de un solo a Estados Unidos, no pasar por la Liga Dominicana, porque en Dominicana había, en Venezuela también había. Era como el paso intermedio, ¿no? Para la carrera. Exacto, para empezar, pero a mí, quizás por la actitud que me vieron de lanzar, vieron que ya era como atrasarme a ir a Dominicana, donde estaba, me mandaron a Estados Unidos. Y el periodo que estuve en Estados Unidos es una gran experiencia también. O sea, es una competencia a nivel mundial. Claro. Sabes que hay peloteros de todo el mundo. Te tienes que acostumbrar a las diferentes culturas. Estados Unidos me ayudó a mí para hacerme una persona un poco más responsable, ser cumplido, saber ir al sketch y ver qué es lo que tú tienes para mañana. Entonces, la parte profesional a uno le da uno da mucha importancia porque uno ya se roza. San Diego, los padres de San Diego nos daban la oportunidad de comer en la misma mesa con los Grandes Ligas. Los mismos latinos o gringos se sentaban a la par de uno, lo aconsejan a uno. Era más hermandad, digamos. Sí, es algo que no existe en muchos lados, porque yo creo que en los clubes de fútbol el equipo de arriba no se asocia mucho con los de abajo. Sí, también va en función de culturas. O sea, por ejemplo, yo tuve la oportunidad de estar en Inglaterra también, en Watford, que está cerquita de Londres. Y ahí sí que el primer equipo con, digamos, sub-23 y sub-19 sí que tienen como la misma área. No de vestuario, sino de la final de comedor. Pero pasa en pocos clubes. O sea, normalmente en España lo típico es que el primer equipo esté como en un área separada y a partir del equipo reserva y a la cantera esté como en otra área, ¿no? O sea, no hay tanta mezcla. Y ya depende mucho también, bajo lo que yo he vivido en España, también depende un poco del entrenador, del director deportivo, lo que quiera que se mezcle, ¿no? El ambiente. Entonces, depende mucho ahí. Sí, eso es lo que se da también en varias organizaciones donde el Liga Menores no tiene acceso a donde están los Grandes Ligas. Entonces, esa era una de las ventajas que teníamos porque el mismo jugador latino te dice, hey, dale. Sí, te acompaña, te guía. Necesitas algo, aquí está, yo ya pasé por ahí, ahora estoy aquí, hoy tengo la posibilidad de ayudarte. Y eso es lo que se valora mucho. Se valora mucho, entonces ahí es parte de la que uno va aprendiendo. Y también como que le doy gracias a Dios porque yo siempre fui bastante observador. Yo miraba lo que los entrenadores hacían con ciertos jugadores, con los lanzadores, claro, lo que vivía yo día a día. Y fue algo que fui adquiriendo y me fue dando un poco de la experiencia para poder decir, hoy quiero enseñar. ¿Verdad? Sí, pues, y antes de pasar o sea, ya que estamos en la fase de jugador, ¿no? Claro. Eso que has comentado, que el entrenador cubano como que te pidió que le enseñaras la mano. O sea, aparte, más allá del nivel técnico de cada posición, ¿hay, digamos, fisonomías específicas para cada rol en el campo? ¿O al final un bateador, mientras tenga una técnica que golpee, o un pitcher, da igual que sea más alto o más bajo? No, eso lo hay. Sí que hay, ¿no? Es como en el fútbol. Es como el lateral un poquito más bajito, que sea rápido, o el extremo, ¿no? Exacto, ¿Cómo sería en el béisbol? Igual, aquí en el béisbol se dice que las esquinas, primera base, tercera base, tu left field, tu right field, son gente de fuerza. Tu center field tiene que ser un tipo habilidoso, tu shortstop un tipo habilidoso. Entonces el béisbol se ocupa que la columna vertebral es el catcher, el pitcher, el shortstop, la segunda base y el center fielder. Todo el medio del campo. Esos son los más habilidosos. Esos son los que tenés que tener. Que de pronto no son tan grandes ni porque tienen un poco más de desplazamiento y todo. Entonces las esquinas son la gente de fuerza, la gente más grande, ¿verdad? Que es como para equilibrar un equipo y que tú tengas más presencia. Entonces son las habilidades que se ocupan también en el béisbol. Muchas veces cometen el error los entrenadores. O sea, no hablar tal vez a nivel mundial, porque acuérdate que esto tú te vas actualizando y tú vas viendo. Muchas veces caemos en el error del más gordito ponerlo a cachar, el más lento ponerlo en el right field.
Y tú ves ahora el béisbol, el catcher tiene que ser un habilidoso. Claro. El o sea, right fielder, va evolucionando también. El right fielder, el mejor brazo, porque los tiros son más distantes. Ya prácticamente no hay receptores obesos, ya no. diríamos de alguna forma. Todo el mundo tiene que estar en shape porque el juego se hizo más rápido. El béisbol ha venido evolucionando y el juego se ha hecho muy rápido. ¿Cómo verías la transición de cómo se jugaba antes a ahora? Pues antes el béisbol era un poco lento en el aspecto de velocidad de lanzamiento, del corrido de home a las bases. Hoy hay gente que vuela, que tú crees que va en el aire. Aquellos corredores salían, o sea, había gente habilidosa también. O sea, Venezuela tuvo uno de los mejores shortstop en nivel del béisbol en general, Luis Aparicio. Claro. Un guante. Yo siempre he admirado al jugador venezolano con los que yo he compartido por su técnica de recibir sus rodados, sus manos suaves. Omar Vizquel, un tipo que manos de seda, o sea, entonces siempre hay algo en el jugador y como yo digo siempre, el jugador latino para llegar a la Grandes Ligas tiene que hacer 2-3 veces más que el americano porque el juego se realiza en Estados Unidos. Claro, sí, siempre es el handicap, ¿no? Que hablamos, exacto, que es lo mismo que con el fútbol para ir a Europa y... Así es. Sí. Tú sabes, Willy, una anécdota. Yo recuerdo en una liga nacional unos peloteros venezolanos, yo estaba ahí en el dugout y hablaban de ti y yo sé que ellos en algún momento estuvieron en Estados Unidos y decían, mira cómo toma la práctica de William Ponce. Hace batazos para la banda contraria, no sé qué. Así es que tiene que ser, que nadie lo hace acá. Eso te lo ha dado el haber pasado, ¿no? Por el béisbol americano, ¿no? Exacto. Y eso es lo que uno ha aprendido, porque también en Nicaragua me relacioné con gente que jugaba a Grandes Ligas. El tiempo que yo jugué en Nicaragua fue algo que me dio como el plus, como que llega a tu etapa de jugador y tú dices, y aquí para acá yo he aprendido más de lo que venía. Como que llega una edad donde tú dices, el juego me abrió más la mente. Claro. Y ya me siento un poco más para competir. Entonces, Nicaragua también me dio eso porque enfrentarme a Marvin Benar, 7 años siendo el primer bate de los Giants de San Francisco en Grandes Ligas, enfrentarme a Michael Hova, jugador de Toronto, o sea, Vicente Padilla, que es mi amigo, enseñarme, decirme, él tuvo una carrera de 14 años en Grandes Ligas, decirme, mira, este lanzamiento se ocupa así y todo, o sea, todavía tenemos relación con él y yo lo miraba a él como una figura al cual seguir en la parte deportiva y es algo que te dice, bueno, ya yo estoy acá, ahora yo tengo que jugar, porque cuando yo llegué a Nicaragua yo venía de jugar la clase A corta. El nivel que se jugaba en Nicaragua ese tiempo era relacionado a AAA. AAA es un nivel para llegar a Grandes Ligas. Yo venía a jugar la clase A corta. Imagínate que en el tiempo mío había rookie de Dominicana, Venezuela, rookie de día en Estados Unidos, rookie de noche que era más avanzada, clase A corta, clase A media. Eso digamos que eran los escalones, sí, ¿no? Hasta llegar hasta arriba. La fuerte, AA, AAA, Grande Liga. Entonces, eso es lo que te va dando. Porque el juego en realidad del béisbol es un aspecto mental. Yo siempre digo un 90-10. Un 90-10. Si tú estás fuerte aquí, tú vas a lograr las cosas. El diálogo interno, ¿no? Dirías. Eso, ¿verdad? Bueno, y en Nicaragua lanzaste unos home run, ¿no? Sí. Eso hay que mencionarlo. Fue mayo del 2006 cuando a mí me deja libre los Padres de San Diego, que me dan release. Yo vine a El Salvador. Mi primer pensamiento fue quedarme en Estados Unidos, pero yo sentía como que podía hacerlo. Como que podía lograr volver al profesional. Cuando yo vine a El Salvador, el día siguiente me cayó la primera llamada que me querían contratar en Nicaragua. Y no acordé con el primer equipo. El segundo equipo me habló un pitcher que había jugado conmigo en los Tigres de Chinandega, que por cierto es un año antes, en el 2005 habíamos salido campeones. Ese equipo tenía 32 años de no ganar. Wow. Y nosotros salimos campeones con un entrenador cubano. Jorge Fuentes dirigió 15 años a Cuba, cuando Cuba... No perdió un juego. Y con ese señor aprendí bastantes cosas también. Entonces, total que cuando me cae la llamada de los Tiburones de Granada y acordamos, ¿verdad? Pago, estadía, comí, todo eso, yo me fui.
El día siguiente yo manejé hasta Nicaragua y me dijeron, quédate en Managua, en la capital, porque ahí jugamos. Llegué. Cuando llega el equipo, yo llegué temprano al estadio, llegó el equipo, me dan mi uniforme, toda la utilería y todo eso, y me dan la pelota y me dice, tú vas. ¿Cómo? Si yo vengo manejando desde El Salvador. No, pero tú a ti te toca. Ay, yo tenía 3 años de no abrir un juego. Pero yo venía de ser del bullpen en Estados Unidos ya en mis últimos años. Bueno, venimos a esto. Claro. Iba a enfrentar a los Indios del Boer, recuerdo. Indios del Boer tenía 7 de la selección en el line-up. Wow, qué bueno. Y dije, bueno, ni modo, estoy aquí, a lo que vine. Empecé a lanzar y cuando no se te largo el cuento, le tiro 8-0 y gano. Primer salida y gané el juego. Total que ya mi segunda salida en casa la gano también. Vengo bien. Tercer salida, no me dejan caer. Ahí estaba Jorge Luis Avellán. Tú lo conoces, él fue el manager de la selección de El Salvador ahorita en los centroamericanos. Ya regresó a Nicaragua, por cierto, ahorita está en Japón. En una capacitación con Mario Peña. Me ganaron. Bueno, perdí. La cuarta salida, el juego que habla Carlos, no quería pichar. Ese día yo me sentía como que no quería pichar, estaba lluvindando un poquito. Me estaba cachando un nicaragüense que jugó aquí en El Salvador, Juan Vicente López. Y me dijo, tírala, porque yo le dije, no me siento con ganas de pichar. Tírala, solo seguime. Empecé a pichar, papá. Cuando yo me vengo a percatar ya para el 9º inning, 2 outs. Está perfecto. Juego perfecto. No sé para qué me di cuenta de eso, porque yo no estaba pichando por tirar. Estaba enfrentando a Marvin Garay, uno que jugó conmigo en los Padres de San Diego. Y le rozó la camisa. Se me fue el perfecto. El siguiente bateador le tiro con 8 lanzamientos, me da fly a segunda y se acaba el juego. El salvadoreño William Ponce, no hit no run. Fue una locura. La gente abandonó la grada, entró al campo, me levantaron porque conseguir un juego no hit no run no se ve todos los días. Ya, imagino que... Aparte en Nicaragua, que es una cultura beisbolera, que es el deporte de ellos. Y de repente me dice, wow, soy el primer extranjero en la historia del béisbol nicaragüense en tirar no hit no run en esta liga. Porque en la profesional ya se había tirado un panameño, Lenín Picota. Okay. Y me dice, wow. Y yo, pasó. Tal que ese no hit no run, tú lo preguntas en Nicaragua y te dicen, sí, el salvadoreño. Sí, el salvadoreño, William Ponce. Y dentro de todo eso, o sea, ¿qué relevancia tenías con la relación con el catcher? O sea, ¿cuánta comunicación hay en el béisbol? Mira, para que la gente conexión más importante en el béisbol entre catcher y lanzador es que tú eres mi receptor y tú me dices recta afuera y en mi mente estaba recta afuera. Tú me dices curva y en mi mente estaba curva. Cuando esa conexión llega a darse, no hay equipo que te gane. Claro. Porque digamos que para la gente que desconoce un poquito del deporte y verá en la tele, ¿no? Que sale como el cuadradito al final tiene que llevar esa dirección, ¿no? Para que el lanzamiento sea válido. Exacto. Grandes Ligas te lo pone así en televisión, o sea, pero en la vida real no es así. Sí, solo que tú tienes que mantener. La idea de un lanzador es tratar la manera de sacar de balance al bateador. Sacarle out. Sí, van a haber momentos que el lanzamiento no hizo lo que tú quisiste y salen esos batazos que dice Neto Jerez, no. Sí. Cuando tú te equivocas te castigan. Sí, no, claro, totalmente. Como en todo, ¿verdad? Entonces, eso es lo importante del béisbol. Eso es lo que te pone, como dicen los expertos, es un ajedrez tendido en un campo de juego. Claro, pero al final entiendo que la estrategia, pero al final con el mismo bateador, o sea, ya van pasando las rondas y ya es como casi un juego psicológico, ¿no? De dónde cree él que la voy a tirar, dónde la voy a tirar yo, qué feedback me está dando mi receptor. Entonces es... Ahora te digo, porque yo te acabo de decir que 90-10. Claro, 90 aquí y 10 tú lo pones en el físico. Y ahí lo trabajabais también a nivel de entrenamientos, o sea, hay como sesiones a nivel de estrategia, digamos. Exacto, esos son bullpenes que se tiran, se llama bullpen cuando tú te preparas entre semanas antes de tener una salida para ver cómo está haciendo tu lanzamiento, para ver la ubicación, tratar la manera de mantenerte en la zona. Claro. Que eso es lo importante, buscar la consistencia todo el tiempo y eso es lo que te va dando. Entonces, por eso siempre he dicho que
el deporte de nosotros es como complejo. Si tú le das mente a todos los deportes que tú te imaginas, el béisbol es el único deporte de que tú estás a la ofensiva y no tienes la pelota. Correcto. Sí, sí. El único. Como el softball, vea que se asemeja al béisbol, pero ahí. Claro. Tú en el fútbol atacas, tienes la pelota. Sí, sí, correcto. En el tenis tú sacas. En el basquetbol tú tiras, tú atacas. Todo deporte. En el béisbol tú estás a la ofensiva y no tienes... Es como reactivo. Estás tú solo como bateador contra 9 locos. 9 locos. 8 de frente y 1 atrás. Sí. Que está disfrazado. Esperando la pelota. Y todavía tú metes a los árbitros. Que tú no tienes la decisión. Él tiene la decisión. Entonces el juego se vuelve así. Porque tienes milésimas de segundo para saber si tú vas a conectar una bola. Claro. ¿Qué vas a hacer? ¿En qué momento? ¿Qué tienes que hacer en situaciones que el juego te lo va dando? Por eso que uno desde a los pequeños uno empieza a enseñarle el fundamento del juego para que ellos sepan qué voy a hacer en este momento. Claro. Cuando yo tengo que montar un toque de bola, cuando yo voy a robar una base. Entonces, es eso. Por eso que el juego... Muchas veces dicen, qué aburrido. El que lo entiende y sabe. Sí, pasa con muchos deportes. O sea, pasa en la Fórmula 1, mucha gente lo dice. El Incluso fútbol americano, mucha gente dice que le aburre, pero es porque no lo entiende. O sea, el fútbol americano a nivel táctico y el rugby incluso, tiene una carga táctica increíble. Claro. Y luego, por ejemplo, deportes como dirías ciclismo, tú ves cómo se prepara en la etapa de en qué momento este tira, tenemos que proteger a este... aquí hay un repechaje que va un poquito más. La mayoría pensaron que están dándole a la bicicleta, más nada. Sí, no, dicen, oye, chicos, a ver quién gana. Sí. No, o sea, hay una táctica increíble. Claro. Así es. Mira, William, entonces, esa fue tu parte como jugador activo. Como jugador, sí. Ahora, un poco hablando del tema de este episodio, ¿cómo ha sido esa transición? Porque tú también has estado en la parte técnica como manager y también como formador de nuevas generaciones. Sí. Cuéntanos un poco de eso. Bueno, todo empezó... A mí siempre me gustó como transmitir los conocimientos, porque yo siempre he dicho que todo lo que se aprende en esta vida aquí tiene que quedar. Entonces no te va a llevar nada de eso. En el 2008 tomé la decisión, cuando terminé mi tercera temporada en la profesional de Nicaragua, y dije, o sea, ha llegado el momento de yo transmitir todo lo aprendido en mi carrera. Tomé la decisión de pedir que me dieran trabajo en FESA, en Fundación Educando un Salvadoreño. Y se me dio la oportunidad. Recuerdo que entré un 15 de agosto del 2008. FESA tenía un grupo de alto rendimiento del béisbol. Y empecé a ver el área de lanzadores, que era el fuerte mío. Pero como yo había sido jugador de posición, también tenía conocimiento en el bateo. Me gusta enseñar la parte de los receptores y nunca jugué esa posición. Pero como me fui capacitando y fui viendo y fui aprendiendo, me gusta. Me gusta trabajar con el infield, el outfield, en la general. Entonces, yo un momento donde dije, ¿por qué yo no puedo ser un entrenador general? Conocer las áreas. Entonces, empecé a trabajar, empecé a ver que en los niños había mucha... al principio miraba que no tenían técnica para correr y todo eso. Fuimos abundando mucho tiempo. Fuimos llevando niños a selecciones con un poquito más de avance. Luego llegó un momento donde se empezó a hablar de preparar peloteros. Ya estaba, pero se había olvidado un poquito de preparar peloteros para brincar al béisbol profesional. ¿Quién mejor que nosotros ayudar lo que habíamos estado allá? Con la experiencia, claro. Exacto. Entonces empezamos a preparar jugadores como Javier Lozano, Kevin Quintanilla, que firmaron. Javier Lozano para Houston, Kevin Quintanilla para Seattle. Juan José, que está activo con Kansas City en Estados Unidos. Salvadoreño, que está jugando profesional todavía. Sé si me quedan algunos más. Bueno, Gerardo Ramírez, que juega en shortstop. Sí, correcto. Eso es algo bien relativo. Porque y que tenía unas manos buenísimas. A él no lo venían a ver ese día. Mira cómo es la oportunidad. La casualidad de haber estado ahí. Siempre he dicho que para el deporte tú tienes que estar listo. No sé saber cuándo te va a llegar esa oportunidad. A él no lo venían a ver. Y yo recuerdo que ese tryout con Atlanta, Ron Berry, un scout nicaragüense muy bueno, ya falleció también. Él vino a ver otro pelotero. Y le dijimos, vístete, tal vez. Y el muchacho se vistió, le hicimos la prueba, montó un espectáculo y dijo, lo firmamos. Y se lo llevaron. Da la casualidad que él chocó con dos prospectos súper buenos nicaragüenses. Elmer Reyes, que estuvo a punto de Grandes Ligas,
Iván Marín, que está activo todavía, pero no con el profesional, juega Liga Independiente. Y Gerardo no le fue muy bien ese año y lo dejaron libre. Jugó un año profesional con Atlanta, pero el muchacho... Pero dio el paso, pues. Claro. Y entonces empecé yo ahí a ver detalles. Yo siempre he sido detallista. Yo veo mucho la parte de cuando tú estás bateando y no estás conectando bien la bola, algo está pasando, porque según dicen los científicos del deporte, que el batear es una parte más complicada en todo el deporte. Batear es impresionante. O sea, yo siempre pongo ejemplo que el bate es redondo, la pelota es redonda. Cuando tú unes los dos, así, tú tienes... Sí, un punto de contacto. Un puntito. Y para conseguir ese puntito hay que trabajar duro. Sí. Entonces empecé a detallar eso. Llegó la oportunidad de que yo entré en 2008, ese mismo año, en septiembre, yo tenía un mes de estar trabajando. Recuerdo que fuimos a unos Juegos Codicader a Tegucigalpa, Honduras. Ganamos medalla de bronce. Iba como auxiliar. Y ahí como que sentí una espinita donde yo dije, bueno, aquí tengo que dar un poco más. Porque era un grupo muy bueno, pero no conseguimos la medalla de oro. Pero yo dije, no, de este grupo yo tengo que sacar algo. Y empezó a trabajar. Mi sorpresa fue que el año siguiente, 2009, me dicen, tú eres el manager de este grupo. Pero yo necesito otros peloteros que he visto. Sí, tráelo, todos los que quieran. Ahí ya tienes libertad. Conjunté un grupo muy bueno y nos vamos a unos Juegos Centroamericanos juveniles a Guatemala. Primer juego lo ganamos, segundo lo ganamos, tercero ganamos, clasificamos. Semifinal, cruzado con Nicaragua. Lo dejo eliminado a Nicaragua y me toca jugar final con Guatemala, ahí en Guatemala. Guatemala tenía un buen grupo, una buena camada, pero yo andaba lo mío también. Y los muchachos se comprometieron y todo, tal que recuerdo que ese juego lo ganamos con 3 asistencias de cada fielder, left fielder, center fielder, right fielder. 3 tiros perfectos a home play, que no nos anotó Guatemala y ganamos ese juego 5-0. Bueno. Campeón El Salvador, 2009. Una locura. Salvador, campeón juvenil centroamericano, man. Vamos a realizar el torneo aquí. 2010, aquí en El Salvador. Lo hicimos. Repetimos. Campeón y le ganamos a Nicaragua. Ese. Y ahí donde yo dije, bueno, yo creo que traigo para esto. Quiero ser entrenador y voy a ser entrenador y estoy trabajando de entrenador. Claro. Y empecé a actualizarme más, a preguntar mis amistades de afuera, las que hice, mira, ¿qué haces con este caso? Me fui empapando un poco más y empecé a proyectar muchachos y empecé a ayudarles y todo. Total que seguimos esa trayectoria, ganamos torneo el tercer año seguido, nos perdimos la final, quedamos segundo lugar, pero ya dije, 3 años, 2 veces campeones. Sí, hay una tendencia. Yo dije, aquí hay que seguir con este grupo. Entonces ese grupo lo seguimos preparando, pero abajo venía una camadita de 9, 10 años empujando. Y dijimos, bueno, este grupo ahora pasa ya a ser selección mayor, la mayoría. Bajemos nuevamente. Y ahí es donde empezamos a crear un grupo con el cual tuvimos la oportunidad de jugar final latinoamericana en Yauco, Puerto Rico en el 2015. Nos ganó Curazao 1-0 para ir al Mundial. 2016... nos vamos a Panamá con el mismo grupo y nos vuelve a ganar 1-0 Curazao en la final, dejando a Venezuela, México, Dominicana, Panamá. Panamá no se lo creía y Panamá estaba más dolido porque Ernesto Jerez había posteado en su tweet El Salvador a un paso de la Serie Mundial. Y todo el mundo así, mira quién posteó. Y era un grupo, una camadita de peloteros, o sea, bueno, Carlos ha tenido la dicha de ver algunos. Ahí estaba Colato, ¿no? Juan Colato, ese era mi clinch ahí, el jugador de que me le ponía el ritmo, él logró jugar a buen nivel en Estados Unidos en la universidad. Ahora se ha dedicado a trabajar. Por cierto, él quedó champion bat en el 2017 con 19, 20 años en Nicaragua, con nosotros, con la selección. Fue champion bat del torneo. Y es un grupo que los dos grupos los acogí tanto como decir que son los que ellos me dieron como el título de entrenador. Sí, al final te capacitaste mientras los formabas, ¿no? Fue un camino mutuo. Un camino mutuo, como que ellos me acompañaron y yo los acompañé a ellos, claro. y el resultado se dio. Entonces, de ahí para acá seguimos formando jugadores, seguimos ayudando a la gente. Hoy estamos viendo las posibilidades, si Dios lo permite, me gustaría cumplir uno de mis sueños, dirigir la selección mayor. Ya muchos peloteros me lo han mencionado, me ha hecho sentir como
como que debería de ser. Que puede ser real. Es algo de que no está en las manos de uno directamente, pero... Pero sería lo lógico. Sí, ya hay que estar preparado, obviamente. Sí, porque tenemos la ventaja de conocer de dónde viene el jugador, cómo se vino creciendo. Claro. Hoy un jugador, por cierto, me dijo, ¿y vos cómo te acordás del accidente que yo tuve cuando estaba en segundo grado? Yo te he visto desde pequeño, hijo. Claro. ¿Verdad? Entonces algo que uno tiene eso. ¿Verdad? Es como lo mencionábamos con Carlos, o sea, yo respeto, admiro entrenadores que vienen de afuera, pero no es lo mismo. Yo siempre lo he dicho, soy salvadoreño, me siento orgulloso de ser salvadoreño y el béisbol del Salvador me corre por la vena. Claro. O sea, yo daría todo porque mi país siempre esté a un buen nivel para competir. Pero ¿qué pasa? Muchas veces viene alguien de afuera, no conoce la cultura. Y si no hay algún salvadoreño que tenga las intenciones de apoyarlo para que él haga bien su trabajo, es complejo, claro. Él no lo va a lograr. Entonces, sí, nosotros, ahí como contamos en el fútbol también, o sea, yo estuve por ejemplo, con las academias del Barça en China y Estados Unidos, y o tienes a alguien a nivel local que te apoya a entender la cultura local y también pones tú de tu parte, o se vuelve complejo. Exacto. O sea, son ahí unos factores muy, muy clave, ¿no? Exacto. Entonces, por eso yo digo que tiene que haber siempre persona local para que sí, un mix también, claro. Exacto. Y ahí, ahora que hablabas de camadas, ¿cuál sería, digamos, para Will, cuál sería la progresión de un jugador salvadoreño a nivel de los escalones, ¿no? Que comentabas de AAA, digamos, ¿qué progresión se busca en un jugador salvadoreño que tenga talento, ¿no? Más allá de cuando juegan con la selección y demás, ¿cuáles serían un poco los niveles? Pues fíjate que hoy por hoy estamos viendo que al pelotero latino, incluso nosotros, por el nivel que tenemos, cuesta la maduración del atleta. Por cierto, o sea, el latino padece, o sea, tú ves jugadores en Grandes Ligas dominicanos, pero hay muchos que nunca aprenden a hablar inglés porque no tuvieron su estudio. Entonces yo creo que esa es parte importante también del acompañamiento que debe tener el atleta a temprana edad, tanto en sus estudios como en lo deportivo. Claro. Entonces el jugador salvadoreño, para poder triunfar y llegar a Grandes Ligas, muchas veces tiene que desviarse del entorno que lo rodea. Porque a mí me pasó, a mí me sacaron del entorno en el cual yo estaba para lograr firmar, ¿verdad? Porque no es lo mismo estar concentrado en algo que tú quieres al entorno del día a día, donde tú sabes que el vecino dice, hey, mira bajémoslo, ¿verdad? Porque va para... Entonces, yo creo que el salvadoreño sí lo puede lograr, solo que hay que reorganizarnos. Y hay una parte que yo siempre lo he dicho, creérselo. Porque hay muchos atletas que no se lo creen. Y eso es importante. O sea, yo como le decía al primero, o sea, vos rompiste hielo, yo seguí empujando, el de atrás sigue empujando, pero lastimosamente como salvadoreños no logramos meternos. Pero atrás venía uno que se llama Erasmo Ramírez y tiene una carrera de 12 años en Grandes Ligas y es nicaragüense y se hizo acá. Se formó acá, correcto. Claro. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué hizo él de diferencia? A lo que nosotros no pudimos hacer para llegar. Lógico, es bastante complejo porque según los estudios de cada 100 atletas con talento para llegar a Grandes Ligas solo se meten 2. Ya. El 2%. Y ya es un porcentaje alto. O sea, si lo comparamos con otros deportes es... Para decirlo, sí, que 98 peloteros con talento quedan jugando a otras ligas y eso. Claro. Entonces, O se retiran del béisbol. Se retiran del béisbol también. Sí, porque al final ahí, o sea, ahí hablamos también del tema, ¿no? De pasar de jugador a entrenador. O sea, con tu vivencia juegas un papel muy importante, ¿no? A nivel de referencia de los chicos. Es decir, oye, al final intentas transmitirle un poco la experiencia. Es decir, bueno, para mí yo creo que si quieres llegar a este nivel tienes que salirte de aquí, de aquí, de aquí. O sea, tienes que marcarte como los pasos, decir, no va a ser de golpe. Y muchas veces la generación de ahora a veces les cuesta visualizar eso. Exacto, y ahí viene el trabajo importante de los padres de familia. Como esto es un trabajo en conjunto, padres de familia, organización, jugadores, entrenadores, o sea, un compromiso mutuo para lograr el objetivo. Entonces yo creería que sí, que si nosotros realmente queremos que el jugador salvadoreño explote y vaya más allá de nuestras fronteras, tenemos que hacer cosas diferentes a las cuales ahora se está pegando muchos países para poder lograrlo, porque tú vas a Dominicana, tú encuentras miles de jugadores. Tú vas a Venezuela, tú encuentras miles de jugadores. Tú vas a El Salvador y tú vas a encontrar unos cuantos jugadores. Entonces,
¿qué debemos de hacer nosotros para pegarnos o tratar la manera de competir a ese nivel? Entonces tenemos que hacer un flipback, volver a hacer cosas que se hacían en el pasado para lograr. Y ahora que hay más herramientas. Claro. Mira, Willy, entonces como para terminar de complementar el tema, ¿qué características crees tú que debe tener un buen entrenador, un buen técnico? Paciencia, no sé. ¿Qué? Unas 3. Ok. Se dice que hay un libro que nadie lo ha visto. El librito. Famoso librito. Famoso librito. Pero yo solo me voy a basar en 3 cosas. Okay. Y la primera se llama ética. Okay. La ética del entrenador de béisbol. Son cosas muy importantes donde debe de abundar el respeto, la paciencia, como tú lo dijiste muchas veces, el ser visionero, ¿verdad? Tener la visión. Y algo muy importante que yo siempre he respetado es no mentirle al atleta. Y eso es lo que pasa muchas veces con el entrenador. O tú le dices lo que el padre de familia quiere escuchar, o tú le dices la verdad al atleta para que mejore. Claro. Y eso es lo que yo considero que el entrenador aquí en el país debe ser consciente. El no decir, un ejemplo, me llegaron días de practicar, decir, no, hoy me vinieron 40. Cuando tú sabes que es mentira. Entonces, esa es la parte que yo creo que debemos de corregirnos para poder ser buen entrenador. ¿Qué más? O sea, planificar, ser un orden, el saber el por qué, para qué y de qué las cosas, que es lo que siempre nos hemos dicho. O sea, te digo, el éxito con estos grupos que logramos jugar, bueno, tú sabes la magnitud que jugar final latinoamericano. Claro. O sea, hay potencias del béisbol jugando contra ti y tú le has ganado. Sí, sí. Eso era un arduo trabajo de día con día. Las planificaciones se van dando, viendo las debilidades, fortaleciendo y dándole el tiempo necesario. Porque a mí me da risa que un entrenador dice, voy a practicar béisbol, pero a la hora, ¿y qué pasó? No, ya estuvo. No. Si un buen entreno de béisbol o como en cualquier otro deporte te va a rondar entre 2 horas y media, 3 horas. Cuando tú amas esto y tú tienes pasión por esto. Sí, y muchas veces lo que hablamos en otros episodios, el tiempo de preparación de un entrenamiento quizás es más que incluso el entrenamiento. Exacto. Porque al final visualizas cómo va a reaccionar cada jugador. Si lo pones con un receptor diferente, también la relación afectiva es diferente. Tienen que empezar a aprender a comunicarse y hay muchos factores ahí que se pueden controlar, ¿no? Exacto. Eso es lo importante. Porque esto, bueno, como todo deporte, diría yo, la comunicación es lo más importante y la sinceridad. Porque eso de que tú le vas a mentir a un pelotero, claro, eso no debe pasar. Hey, hoy lo hiciste mal, mañana lo vas a hacer bien. Pero tampoco te voy a decir, hoy lo hiciste bien cuando lo estaba haciendo mal. Claro. Así es. Bueno, sensacional. ¿Qué tal si le hacemos este par de preguntas que le hacemos a todos los invitados? Claro. Por supuesto. Mira, Willy, si tú tuvieras la oportunidad de jugar o entrenar, como tú quieras, a algún pelotero que haya sido tu ídolo, ¿con quién lo harías y por qué? Por ponerte un ejemplo, a mí me hubiese gustado picharle a Baby Ruth, porque ¿con quién te gustaría haberlo hecho? ¿Con quién me hubiese gustado compartir y aprender mucho de él? Ajá. Con Pedro Martínez. ¿Y por qué? Por Pedro Martínez, mi vida dio un giro. Fue el pelotero que me impactó. Un lanzador. El presidente. En Grandes Ligas. El tipo que se subía ahí con su pequeño tamaño, pero ahí arriba era un gigante. Yo recuerdo cuando le receta 17, 19 ponches a los Yankees. Yo tuve la oportunidad de sentarme a comer en la misma mesa con él. Y para mí fue siempre un ídolo. El tipo sabe hablar, sabe callar y sabía actuar. Salón de la Fama. Pedro Martínez. Tipo que por él empecé yo a ocupar en la selección número 45. Lo empecé a seguir desde que estaba en los Expos. Ya sabes que yo estaba pequeño, pero después cuando él llegó a Boston era todo para mí. O sea, tuve la oportunidad de tener unas zapatillas de él por medio de otros amigos que vivían en Guatemala, que ellos subían. Eran amigos de David Ortiz, el Big Papi. Y esa vez que tuve la oportunidad de comer con él fue en el 2013, en un seminario que impartió Grandes Ligas. Yo fui parte del seminario allá en República Dominicana. Y él hablaba eso, decía, ¿miedo a qué? ¿Miedo a qué? A ti te pagan, muchacho, por hacer lo que a ti te gusta, lo que te apasiona. ¿Miedo a qué? Si al final a lo que le pegan a la pelota, no a ti. Decía eso. Sí. Entonces,
son cosas que para mí marcó bastante mi vida. Excelente. Bueno, y por mi lado al final, ahí buscamos más a nivel de anécdotas, ¿no? Justo en esa transición de jugador a entrenador, ¿cuál ha sido una anécdota que recuerdes con especial cariño, ¿no? Wow. Hay muchas. Imagino que habrá muchas. Más en el momento de convivir en el hotel y todo con los muchachos, hacer el meeting, hablar, ver reacciones de jugadores que te dicen, profe, mañana yo voy a todas y cosas así, lo voy a hacer porque usted me ha enseñado, o sea, y una de las cosas que nunca me van a olvidar es regresando de los Juegos Centroamericanos 2017, Honduras tenía problemas, habían cerrado las carreteras, nosotros recordamos que llegamos a las 6 de la mañana y había un trancón, no podíamos pasar, estuvimos desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde en el mismo lugar y llegó la hora de la cena. Vamos a comer lo que se encuentra porque está en carretera. Claro. Y cuando nos sentamos a comer, yo empecé a ver alrededor. Empecé a ver a todo lo que eran mis compañeros de selección, pero empecé a contar. Estaba comiendo con 5 generaciones que yo les he dado práctica. Ahora habían sido mis compañeros en selección. Increíble. ¡Wow! Y yo me quedé así y empiezo a contar. Chamira, alumno. Olato, alumno. Julio Cardona fue alumno. O sea, gente que andaba yo jugando con 5 generaciones atrás de mí que han sido mis alumnos. Y yo ya el único de mi generación en selección. Entonces, son cosas vividas que uno va a recordar. Le hace sentir mayor a uno, ¿eh? Sí, claro, ya el veterano de selección, pero sí, ese fue mi último año representando al país, conseguimos medalla de bronce. Pero yo creo que sí, podemos volver a todo eso y yo creo que pensando bien y haciendo las cosas como deben ser, el béisbol puede levantar nuevamente. Excelente. Oye, de verdad, William, muchísimas gracias, ¿no? Por atender esta invitación. De verdad que yo sabía que la plática iba a ser buena, ¿no? Porque tú tienes muchas anécdotas, muchas experiencias. Y bueno, nada, muchas gracias por haber venido. Las palabras finales, ¿no? A tu público. Sí, gracias a ustedes por esta oportunidad y pidiéndole a Dios y deseándole que el programa siga creciendo y que no sea la última vez de estar por aquí para seguir contando, porque yo creo que hay mucho más todavía por conocer y hacer sentir esos momentos. Yo creo que en ese tipo de conversaciones cuando se le vienen muchos recuerdos a uno y tratando la manera siempre, ¿verdad? De hacer el bien para los jóvenes, porque uno viene de allá, uno tiene hijos y uno quisiera también de que ellos vivan los mejores momentos en el deporte y dándole las gracias a ustedes nuevamente por la oportunidad en este espacio. Bueno, un placer, William. Ya te digo, yo súper encantado. O sea, nos has abierto una ventana especial para mí que desconozco un poquito más del deporte, pero o sea, yo creo que nos ha quedado una buena base también de tanto de experiencias, tanto a nivel como jugador, como entrenador, esa transición. Entonces, las gracias de parte de Carlos y mía. Y nada, gracias también a los oyentes por acompañarnos en este podcast de Leader Sports Pro. Y recordamos que nos sigan en las redes sociales, tanto en YouTube como en los podcasts. Que se suscriban, ¿eh? Claro, importante. Y le den a la campanita para que sepan. Exacto, y ahí van a tener todos los episodios disponibles. Así que nada, un saludo a todos. Nada, pues nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Correcto, un saludo.